Vamos ahora con la interfaz. Solo con el núcleo hecho en Fortran, como ya hemos visto, el programa funciona y se puede usar perfectamente. El problema es que usarlo es bastante tedioso, bastante incómodo. Es decir, hay que abrir ficheros con los colores de las caras, escribir los colores uno a uno, y es más fácil que uno cometa errores de esta manera. Por eso hemos diseñado una interfaz muy simple para hacer más sencillo y más intuitivo el uso del programa. La interfaz está hecha con Visual Studio 2010 y la estructura es la siguiente. Tenemos la ventana principal con 3 botones que corresponden a las 3 partes bien diferenciadas en las que se divide el programa. Si pulsamos en el botón del paso 1, nos encontramos con la ventana en la que está el cubo desplegado con los colores de las caras en gris. Al cliquear en una de las pegatinas aparece un cuadro con colores, entonces con cliquear uno de los colores, la pegatina que hemos pulsado antes pues cambia de color. Entonces, repitiendo este proceso, se van poniendo todos los colores que tenemos en el cubo, pues se van introduciendo en el programa. Además, en esta ventana tenemos 2 opciones adicionales, que son guardar la configuración de colores que hemos elegido y cargar configuraciones de colores que hayamos guardado previamente. Entonces, cuando ya hemos introducido todos los colores, podemos decir guardar configuración de colores y tenemos 10 posiciones de memoria en las que podemos guardarlo. Cliqueamos la posición de memoria, escribimos el nombre de la configuración del color que queremos y al escribirlo pues ya podemos guardarlo. Igualmente hay un botón abajo que nos permite borrar una configuración que hayamos introducido antes. Y de forma similar pues podemos cargar configuraciones de colores, como ya hemos dicho antes. Si nos metemos en la ventana pues vemos los botones activos, que son las configuraciones que hemos guardado previamente. Con cliquear en uno de los botones que está activo y darle a cargar, pues se cargan los colores que estaban guardados. Tras esto, le damos a aceptar y volvemos a la ventana principal. El siguiente paso, el paso 2, es la resolución del cubo. Al cliquear en el botón del paso 2, lo que se hace es ejecutar el programa escrito en Fortran y en unas décimas de segundo el cubo está resuelto. Si se ha cometido algún error en el paso 1, por ejemplo, introducir un color más de 4 veces, al cliquear en este botón, en el botón del paso 2, aparecerá una ventana con los errores que han surgido durante la ejecución del programa de Fortran y habría que volver al paso 1 para corregir esos errores. Y finalmente está el paso 3, que es el de los resultados, es decir, el de los movimientos que hay que efectuar para resolver el cubo. Si pulsamos este botón, lo que vemos es el conjunto de movimientos que hay que realizar. Los movimientos son y debajo tenemos la lista de movimientos a realizar. Tenemos un botón que pone mostrar los movimientos de cada paso. En este caso, si pulsamos, tenemos dividido en 4 partes, paso 0, paso 1, paso 2 y paso 3, pues el conjunto de movimientos anteriores. En el paso 0 están todos los movimientos que hay que realizar para colocar la parte del cubo más resuelta en la parte superior. En el paso 1 están los movimientos que hay que realizar para resolver la mitad superior del cubo. En el paso 2 se incluye la media vuelta que se le da al cubo para colocar la parte no resuelta en la parte superior y los movimientos que hay que realizar para colocar todas las pegatinas amarillas en esa parte superior. Y en el paso 3 se encuentran los movimientos necesarios para resolver por completo el cubo.